amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad. Seguimos en la mañana de FM Sion 95.3 para aquellos que nos están escuchando en el auto. Ya tengo en pantalla a mi compañera de esta mañana. Un gusto recibirte, Cintia Quiroga. Un placer tenerte conmigo en esta mañana y conocerte también. Vas a ser invitada de la casa, cada 2x3 voy a invitarte, poder compartir con vos no solamente desde tu profesión, desde lo que hoy te podés desempeñar, sino de lo que podés brindar también a través de la lengua de señas, como es su profesión, lengua de señas argentina, me dijiste que es, en lo que te has especializado, ¿sí? ¿Puede tener retorno ella? ¿Sí? De esta manera voy a presentar a Cintia Quiroga, que es comunicadora e intérprete de lengua de señas argentina, ¿sí? Y ella está con nosotros justamente en conmemoración de lo que es o lo que se celebra el 27 de junio en las efemérides, ¿sí? Es el Día Internacional del Sordo Ciegos, pero también, si bien en esta no es tu caso, ¿no? Que te desempeñes también con aquellos que tienen ceguera, sino más bien la situación, lo que es auditivo, pero bueno, quiero un poco informar a la comunidad de esto, ya que muchos no tienen conocimiento de esto y no saben lo que abarca esto. Así que bueno, Cinti, ¿cómo llegaste? Bueno, vas a saludar a la audiencia y demás, pero luego sería, ¿cómo? A ver, ¿quién es Cintia? A mí me interesa saber quién es Cintia primero. Bueno, buenos días, gracias por la presentación, qué linda introducción. Mi nombre es Cintia Quiroga, yo nací en San Isidro, provincia de Buenos Aires. A la edad de 22 años llegué a Las Heras, como última de toda mi familia. Estaba resistida a venir a Las Heras. En esa época para mí era acá no hay nada y no sabía que Dios tenía un propósito con mi vida. En esa época no sabía de mi diagnóstico, consideraba que yo miraba a las personas de cara, le leía el rostro, pero no les entendía. Así que no sabía que era hipoacúsica. Yo nací con una fisura en el paladar. Me operaron al año y medio de vida recién, así que yo viví con una fisura en el paladar durante mi primer año de vida. Esa cirugía me trajo muchas infecciones de oído durante la infancia, entre los 5 y 8 años. Por esa época la salud no era algo de accesibilidad donde yo vivía, así que era como, ya te vas a curar, ya se te va a pasar. Esa falta de tratamiento y esas infecciones hicieron que fuera perdiendo audición, pero no lo sabía. Y fui acusada, por decirlo así, de no prestar atención cuando la gente me hablaba, pero yo me los miraba y no entendía, así que era como, pensábamos en familia que yo era distraída nada más. Dispersa. Así que pasé muchas situaciones de vergüenza por no oír o situaciones de discriminación, porque era como que no era completa, porque no sirve porque no escucha o no presta atención. Así que a los 16 años me animé a irme sola a un hospital y vi un profesional, me hizo una audiometría y ahí salió que tenía una pérdida tremenda de audición. Era joven, había tratamientos, pero en esa época era sola, sin obra social, entonces uno como que es joven, también lo deja para después, y para después se me fueron los años. Llegué a los 22 años a Las Heras y me costaba mucho sostener los trabajos por no poder oír o no comprender lo que la gente me decía. Así que recién a los 30 años llegó el diagnóstico, acompañado del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1, que es cuando vos te inyectás la insulina. Y este diagnóstico se despierta también, no hay una causa, una consecuencia en realidad, pero tiene mucho que ver cuando uno pasa mucha mala sangre o la pasa muy mal, siempre un órgano deja de funcionar. Puede ser que te dé una ACV, un infarto, en mi caso el páncreas dejó de funcionar. Así que se complementaron los dos diagnósticos y a veces hacen estrago. Cuando no escucho me pongo nerviosa, me baja el azúcar. Claro. Es gracioso en algún punto cuando vos ya lo aceptás, lo asumís. Pero te llevó un montón de años poder llegar a un diagnóstico que claro, pueda darte la certeza de lo que estaba pasando con tu cuerpo.
porque ya no solamente era la parte auditiva, sino que ya habían otras complicaciones en tu cuerpo que la tuviste que ir analizando y viendo sobre la marcha. Sí, así que, bueno, a los 30 años ya con el diagnóstico en mano empecé a usar audífono, me costó mucho la adaptación. Eso es como ir a kinesiología, hay que adaptarse porque genera fatiga auditiva, no escuchás nada y de repente escuchás todo, hasta cuando alguien mastica y es un poco irritable. Así que me di cuenta que había empezado a desarrollar la lectura de expresión, la lectura de labios. Me resultaba más fácil que leerte que intentar entenderte con el audífono. Okay. Así que dejé los audífonos, más que nada por una cuestión de adaptación. Los uso cuando tengo algo muy importante y no tengo mi intérprete, mi compañero. Siempre mi hijo fue la primera persona que me acompañó toda la vida a hacer un trámite y tenía 6, 8, 10, fue creciendo, siendo mi enlace, siendo mi intérprete. Ajá. Hoy es mi novio, mi manager, le digo yo, porque él es el que maneja todo. Claro. Porque hoy por hoy para contactarme para hacer algo siempre me llaman, claro. La gente no sabe que no debe llamarme o mandarme audios. Entonces él lo maneja todo, me ayuda mucho. Claro. Imagínate que yo puedo traducir los audios, pero muchas veces me pone cualquier cosa, claro, el traductor. Sí. Así que a los 22 ya tuve el camino acá en Las Heras, accedí a la salud, a los 30 años recién tuve el diagnóstico y empecé a transcurrir la vida aceptando lo que me había tocado vivir desde un lado espiritual y desde el lado terrenal, ¿no es cierto? Siempre le cuento, por ejemplo, a mi familia, yo voy a la iglesia desde muy chiquitita, desde los 6 años, y a veces uno quiere reclamar por qué me pasa esto a mí, claro. Y yo aprendí a preguntar ¿para qué? No por qué. Tiene que haber algo. Y hoy tengo los frutos de que a pesar de que pude haber sufrido mucho esta condición, las dos, hoy es todo una vida de agasajo, un camino de éxito. Y cuando hablo de éxito no hablo de fama, sino de las cosas lindas que me ha dado mi formación. Porque yo dije, ¿qué voy a hacer cuando ya no escuche? Bueno, tengo que aprender lengua de señas y enseñarle a mi familia. Y empezó así. Empecé a cursar los cursos básicos y después entré al instituto que te enseña, que te forma como comunicador, sin tener ese pensamiento de yo voy a enseñar. Yo fui a aprender para comunicarme con mi familia y en el camino un profesor sordo, porque solo se puede estudiar con profesores que viven con discapacidad auditiva, me dijo que yo podía enseñar. No, yo que voy a enseñar. Claro, no lo veías como una posibilidad de Yo había hecho la pedagogía para ser profesora de economía y dejé porque me di cuenta que no escuchaba nada, no entendía nada. Yo pensé que era más cognitivo que auditivo. Y hice el primer año de la pedagogía y abandoné frustrada. Así que el tema de la enseñanza era una práctica frustrada y hoy la vivo, la enseñanza. Así que un poco estoy cumpliendo mi sueño de estar en un aula. Y terminé, me recibí no solo de comunicadora, hice un año más y me recibí de intérprete, lo que es muy difícil para una persona con discapacidad auditiva, porque ¿cómo traducís si vos no escuchás? Así que mi instituto me dio las herramientas para poder rendir todas las prácticas, me manejo a través de la subtitulación. Sí. Puedo interpretar leyendo y después traduzco, pero no puedo traducir instantáneo, que se dice en simultáneo, cuando vos hablas y traducir a la vez, porque no te comprendo, mi cerebro tarda unos segundos en descifrar el mensaje. Cuando yo te explicaba lo de la cirugía que me dio infecciones, rompe un filtro que lleva el mensaje con claridad al cerebro. Al no tener ese filtro, percibo todos los sonidos a la vez, pero distorsionados. Eso es lo que yo me desconcentra cuando intento leer a una persona, leerle los labios. Si hay un ruido como, no sé, una pava eléctrica ahora, y me costaría un montón entender lo que pasa acá. Mira qué sensibilidad, más allá, o sea, hay una sensibilidad extra, más allá de que hay una pérdida de audición, aún así los sonidos pueden alterar que vos puedas interpretar a alguien
con el tema del... Porque tu interpretación de los labios es a través de tu mirada. Sí, pero yo leo tus cejas, leo tus muecas, Vos debes ser tu una... modulación. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Dedicate igual, Cintita, por favor, ¿cómo es? A detectar a los mentirosos, ¿viste? Sí, A todo no, eso, porque he el lenguaje aprendido no un poco a verbal, leer eso también. el Sí, lenguaje sí. no verbal lo debes de saber de memoria, porque es como, che, me levantó la ceja, miró para la de la derecha, miró para la izquierda, está Sí, pensando, está recalculando, se está acordando datos, lo debes tener clarísimo eso. Aprendí a leer cuando una persona me está preguntando, me está afirmando y muy poco, pero sí sé cuando alguien está mintiendo porque aprieta los labios o mira para un costado. ¡Qué Sí, difícil! lo vas desarrollando. Sí, Cuando sí, te sí, sí, dedicas sí. a leer la expresión es algo que desarrollas naturalmente. Tu compañero te dirá, ¿no? Y él justamente estudió el lenguaje no verbal, Ah, así que mira. a veces me dice, no mire para el costado. Cuando le hablo, en vez de decirme no miente, me dice, no mire para el costado. Hay una que lo anoté porque me pareció un poco especial también esto, que hay una forma que es de comunicación también, que es, a ver si lo anoté o lo leí y me pareció muy interesante, que es cuando las señas, que es justamente para aquel que también es ciego, que necesita Sí. el tacto, ¿no? Necesita Sí. hacer Bueno, las señas sobre algo. La persona ciega, dentro del marco de lo correcto, se dice persona sordociega Sordociega. o persona ciega. No usamos el término no vidente justamente para no invalidar a la persona con el no primero. Claro. Se maneja a través del tacto. Cada palabra tiene una seña y justamente sordo-ciego haces la seña de sordo y la del tacto, Claro. ¿sí? Ellos se manejan, aprenden lengua de señas también, Exacto, pero nada a más través táctil. del tacto. Imagínate que Ajá. ellos no pueden oír cuando vos le decís, esto es casa, y le pones las manos así. No, obviamente. Y no, entonces se le ayuda con la referencia. Por ejemplo, le pueden dar una cucharada de dulce de leche, ¿no es cierto? Le agarran sus manos y le dicen, lo que vos probaste, le dan de probar y esto es dulce de leche. Ujú. Así van aprendiendo a través del tacto la seña, porque también leen braille. Claro. Sí, Así sí, que sí, se a través manejan su- comunicándose en lengua de Exacto. señas y a través del braille y el tacto. Ujú. Esta es una educación que se recibe desde muy chico en casa, y para esto es importante el apoyo familiar. Aún las personas sordas tienen y no el apoyo familiar. Claro. Hay familias que les cuesta aceptar el diagnóstico y los mandan a un colegio común Sí. y no reciben la educación ni este tipo de capacitaciones que son tan importantes para la independencia en su adultez durante la vida. Un poco lo que te pasó también a vos, Cinti, porque, a ver, yo creo que es muy distinto que la persona nazca o sea, congénito, venga ya formada de esa manera, ¿no? Como hemos conocido bebés que nacen ya con esta situación. En el caso tuyo, fuiste creciendo y de a poco tuviste que ir viendo y a los 16 años no entendías, fuiste de algún modo sufriendo, porque una de las cosas que también te quería preguntar, ¿cuál fue el tiempo más difícil de tu vida? Y creo que un poquito escuchándote esta etapa de no saber qué pasa con vos, qué está pasando conmigo, porque no es lo mismo nacer que adquirir con el tiempo, ¿no? Compleja, esta situación tan compleja que es como reeducar tu cuerpo, reeducar tu cerebro, que es tremendo ejercicio, a que vos nazca y te vayas haciendo de esa forma. Sí, es muy diferente. había dos situaciones. Una, por ejemplo, yo me negaba a hacer trámites porque tenía que ir sola. De esto hablo antes de los 22, antes de ser mamá. Me negaba a hacer trámites justamente porque la gente te trataba muy mal cuando te tenía que repetir. O usaba las expresiones como lavate los oídos, o para qué venís solo a hacer trámite, o no tengo tiempo de repetir. Entonces siempre tenía que ir con alguien, siempre tenía que esperar que otro tenga tiempo para acompañarme. Eso por un lado. Y que me pasa hasta hace poquito, hasta hoy en la localidad soy reconocida y ya no me pasa. Pero te Pero pasó. hasta hace 2 años, ponele, sí me pasaba el maltrato o la mala cara cuando yo pedía que me repitan.
Y después lo laboral. Me costaba mucho mantener los trabajos porque la sociedad no estaba adaptada a tener la paciencia, la empatía para soportar una situación así. Si había una reunión laboral y yo no escuchaba nada y después tenía que preguntar a mis compañeros y no todos son buenos compañeros. O había ascensos y yo era la más antigua y a mí no me tenían en cuenta porque nada, Cintia no puede. Claro. Y creo que cuando me quedé sin trabajo, que fue lo más fuerte que me había pasado, llevaba un buen tiempo trabajando en un lugar, en un comercio, y creo que fue para el 2015 cuando asume el presidente Macri, hubo un cierre comercial muy grande, y acá en Las Heras también. Fui la única en quedarme sin trabajo. En ese momento era la más antigua y yo decía, yo soy mamá. Y quedarte sin trabajo, es decir, esto me lo dio la audición, la pérdida auditiva, y es doloroso. Así que tuve que rebuscármela y volver a empezar de cero. Pasé de estar sentada en un escritorio a volver a limpiar. Pero yo prestaba un servicio de limpieza, usaba las redes sociales y ponía limpio comercio y terminé mi casa limpiando comercio, haciendo limpieza de casa, de salones. Me volví a levantar. Obviamente todo tiene que ver con Dios, porque sola no hubiera podido, no fue solamente a fuerza bruta, porque no tenía esa fuerza mental tampoco. Como decía el versículo, Dios Sí. está cerca del quebrantado de corazón, de aquel que está en un momento de aflicción, y que yo siempre digo en el programa de Aliento de Vida, porque justamente el programa se trata de salud y propósito, ¿no? Pero bueno, esta franja de salud hay que vivirla, porque justamente la no salud a veces, o a veces tener esas limitaciones, ha hecho de que no alcancemos del todo a alcanzar nuestro propósito, porque hubo un no antes, porque hubo gente que se encargó de limitarme, de condicionarme. Fíjate que con la capacidad e inteligencia que tenías, te limitaron por tu hipoacusia y te dejaron sin trabajo, siendo la única. O sea, tuvieron dentro de su paneo de ¿cómo es?, de empleados. ¿Por qué no ella? Si es la que, bueno, capaz menos lo No va a había necesitar. oportunidades y no había charlas como las hay hoy en cuanto a la inclusión. Hoy una empresa está obligada a tener un porcentaje de personal con Sí, discapacidad. sí, obliga. Hoy las empresas se tienen que capacitar en lengua de señas, en la accesibilidad, en tener rampas, sistemas de seguridad, porque hay un incendio y la persona que camina va a salir disparando y el de silla de ruedas te lo vas a olvidar sentado en el salón. Exacto. Tiene que Tiene haber. que haber, claro. Entonces, hoy se habla un poco más y se respeta. Antes Sí. la discapacidad era, bueno, era ajeno, porque a mí no me pasa. Exacto, a no Y ser que hoy te no. tocara. Claro. Hoy hay un poco más de sensibilidad y se habla con la libertad. ¿Por qué? Porque hasta la persona que vive la discapacidad tiene la aceptación y puede hablar de esto. A mí antes me da vergüenza al principio decir yo vivo con discapacidad. Porque yo decía, a mí la gente, las eras así chiquitito, a mí la gente me conoce, sabe que soy Cintia. Mucho tiempo fui la chica del Santa Paula, que es un supermercado. Sí, ahí trabajaste. Sí, o Mira. la panadería La Fueguina, que ya no está. Ajá. La gente me conocía por el sector donde trabajaba. Le digo, y ahora la gente me va a reconocer porque no escucho. Me da vergüenza, yo no decía que era sorda. De última mentía, decía, sí, no. Me preguntaron algo y yo decía, sí. ¿Seguro? Me decían, le digo, ¿qué me dijiste? ¿Entendés? Pasaba esas situaciones. Claro, sí, sí. Tratabas de disimular todo el tiempo a través de... Mucha gente hoy me dice, yo no sabía que vos eras sorda. Pero qué esfuerzo. Qué Sí, esfuerzo. me ha Es un- costado. Aparte, Cinti, yo creo que es un esfuerzo, pero también una sobreexigencia mental, porque es como, a ver, me sobreexijo, no es lo mismo que ahora como vos, ¿no? Te desempeñás y todo el mundo sabe tu situación. Sí. Para vos es más relajada la cosa. Yo estoy disfrutando de esta charla amena con vos, aunque Claro. sé que tenés que mirarme y yo estoy puesta así, Está de frente, muy bien, a muy vos, bien. para que vos me puedas leer, para que puedas sentirte cómoda. Y me siento totalmente a gusto, pero ¿cuánto tuvo que pasar? ¿Cuánto tuviste que vivir para poder sentirte con tu propósito de vida? Y es un propósito maravilloso, pero la tuviste que padecer para Sí. llegar a este propósito. Yo hoy disfruto cuando una persona me dice, yo vengo a tu taller porque en mi casa tengo depresión.
y acá me siento bien. Wow. O, Mira hasta dónde está llegando. por eso te digo que tengo frutos. Sí. Porque realmente generar un cambio de actitud en la persona, y vos llevas, si te crías de la cuna en la casa de Dios, creo que lo llevas toda tu vida. Dice, traer los niños a mí y de viejo no se apartarán. Yo le digo siempre a mi novio, por más que yo hoy no me congregue, yo siento que estoy con Dios conectada todo el tiempo, y uno termina hablando de Dios en cualquier juntada, en Obvio. cualquier conversación sale. Tengo alumnos que van a la iglesia y, profe, ¿cuándo va a venir? Y me invitan y voy porque les tengo que cumplir. Pero justamente pues, volvés a aceptar, acercarte porque no te podés apartar. Exacto. Entonces, cuando llega una persona y me dice, yo tengo depresión y vengo acá porque me hace bien, digo, qué importante, que ese era el propósito que Dios tenía conmigo. Por eso creo me quedé sorda, por eso creo pasé por esto. Qué bueno, entonces ese es el fuego por el que tuve que pasar para hoy poder acercarme a las personas. Y capaz que ellos se tenían que acercar a mí y volver a llevarme donde tengo que estar, ¿no es cierto? Pero hubo un propósito y puedo ver hoy frutos que sanan todo lo malo que yo pasé. Me ha pasado ir al banco, por ejemplo, y hacer un trámite, y yo estoy pegada porque a veces no hay cuadros para informar el turno. Y dicen siguiente, y yo, para mí, eso de grito puede ser la puerta que se cerró, el auto Claro, que pasó. no entendés. Lo discrimino totalmente. Claro. Así que por ahí ya cansada la persona me dice, vení, me dicen, ¿viste? Y me acuerdo que pasé una vez y le digo a la chica, por favor, si me podés mirar cuando hablas. No, yo mientras estoy trabajando necesito mirar la computadora, mira si hago algo mal. Y para mí fue razonable lo que dijo, pero no fue empático. Empático, claro. Y ese tipo de situaciones las vivía en muchos sectores. Hoy yo voy al hospital, voy al banco, a cualquier lado, pero hablo desde la fama que tengo hoy, la gente me respeta. Bien. Y es un cambio para mí en lo personal de haber vivido tantas situaciones de desagrado y hoy vivir respeto, y capaz que obligado, porque saben que no me pueden faltar el respeto a mí. Pero como no me lo faltan a mí, ahora ya no le faltan el respeto a nadie. Claro. Espero que sea... O sea, Sí. pero hubo alguien que tuvo que marcar un paso, ¿no? Así lo hizo el Señor Jesús también. Tuvo que marcar un paso, tuvo que marcar el rechazo, marcar la soledad, el que Sí. no te acompañen cuando iba a ser crucificado y él estaba solito y pedía, por favor, oren por mí. Y volvía y los encontraba durmiendo. No había quien lo acompañe en los momentos más duros y difíciles, pero luego se cumple el propósito. Y hoy veo a través de tu testimonio, de lo que vas hablando, una Cintia que tuvo un antes y una historia por contar ahora que tiene un propósito. Qué bueno que es que tengamos personas como Cintia, que valen la pena escuchar las historias que tienen que contar. Total. ¿Sí? Una historia que marcaste para que tal vez muchos hoy en las eras, cuando se vean con esta complejidad y con este desafío de vida, porque hoy tenés eso, pero yo creo que hay otras enfermedades o síndromes o situaciones que van con el alma, que no las ve nadie, y caminás por la vida leproso y caminás por la vida enfermo, nadie lo sabe, nadie lo ve, pero te sentís tan discapacitado, incapacitado para poder vivir la vida, y necesitas que haya alguien que te marque un camino, que marque a alguien, porque te sentís desorientado. Cintia, qué maravilloso es ver que Dios, como dice su palabra, aunque pasaste por el fuego no te quemaste, aunque pasaste por el agua, y uno dice, sí, uno lo lee, lo escucha y qué fácil que es, pero pasar por ese fuego significó sentir el ardor, significó sentir que no sé si voy a poder sobrevivir o realizarme en este proceso de mi vida. Pero vemos en el testimonio de Cintia, una persona hipoacúsica, habiendo vivido el rechazo, la discriminación, la soledad seguramente más de una vez por no poder compartir con gente a la par y que la puedan incluir, la cero empatía que muchas veces hubo.
Y aún en nosotros los cristianos, capaz muchas veces fueron cristianos lo que te dieron vuelta a la espalda o lo que no pudieron saber entender o escuchar, ¿no? Qué bueno que es que hoy tengamos una historia por contar, que sea la de Cintia, una mujer que pasó por el fuego y no se quemó, por el agua y no se ahogó. Y aunque muchas cosas hubieron ahí, Dios permaneció fiel a tu lado para que hoy podamos tenerte como un ejemplo, un referente en las eras, Cintia Quiroga, una mujer que marca el paso para que otros puedan transitar por él. Qué lindo, Cintia. Gracias, gracias. Qué enorme escucharlo de otra persona. En primera persona por ahí suena un poco arrogante, pero escucharlo Sí. de vos, por ejemplo, de alguien que no me conoce, que simplemente se sentó a escucharme, es muy fuerte. Tiene que ver con la fe, tiene que ver también con pasar y que ese dolor se transforma en fuerza, pero como decías hoy, es tan fácil decirlo, pero fueron años, resumido en estos 20 minutos, fueron años de soledad, años de evitar situaciones sociales, años de pensar qué voy a hacer cuando sea grande, porque no escucho, así como me echan de este trabajo, qué voy a hacer cuando sea mamá, cómo voy a cumplir con lo que tenga que cumplir. Y la vida fue transcurriendo y fui encontrando situaciones o comentarios como vos escuchá cuando querés, escuchar lo que te Terrible. conviene. Y viví con esos comentarios y decía, no es así. Y no tenía forma de defenderme porque desconocía que tenía herramientas para hacerlo. Recién a los 30 años con un diagnóstico dije, no era así, no era que escuchaba lo que quería o cuando me convenía. Y me encantaría cruzarme con toda esa gente, pero te aseguro que esa gente va a estar mirando donde estoy hoy. Exactamente. Y no es una venganza, sino un decir, Mirá. me apuntaste con el dedo innecesariamente y siempre digo, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré y creo que hoy estoy ahí Claro que sí. justamente porque no me fui de su lado, no me aparté, no me enojé con Dios y creo que ahí fui fiel porque nunca dejo de sentir el amor o el temor que tengo por Dios. Y creo que eso me lleva también un poco a estar bien donde estoy. Porque si bien tuve mucha soledad en mi vida, en mi niñez, hoy yo tengo una familia ensamblada muy linda. hermoso. Dios no me dejó sola, me dio una persona que no me maltrata, no me pega. Cuando he pasado por muchas situaciones así, tengo un compañero de vida que me entiende, que aprendió lengua de señas para comunicarse Para conmigo. qué tremendo. Lo Sí. usamos para comunicarnos por la distancia, de acá a allá. Yo más de 1 metro no te leo los labios. Entonces, con las señas sí, nos vamos a un lugar, él en vez de ir y venir y explicarme qué hay para comer, de allá me dice todo lo que hay para comer con las manos. Tengo a mi hijo, hoy tiene 16 años Ajá. y lo crié solita y estuvimos solos hasta que él tuvo 12, 13 años. Y fue un gran compañero, ha sido mi enfermero, por mi diabetes él me ha tenido que cuidar muchas veces y soy una bendecida porque a pesar de que fui muy solitaria, hoy estoy muy acompañada. Tengo 2 hijastros maravillosos que también tienen mucha paciencia conmigo. Imagínate que de vivir siempre gritando, jugando, ahora ellos tienen que reducir un poco la actividad porque Claro. yo sufro mucho dolor de oído, mucha fatiga auditiva Claro. cuando estoy expuesta. Y mi trabajo a veces me lleva a estar en muchos actos públicos o dar clases seguido. No puedo estar expuesta a tantas horas de trabajo por lo auditivo. Justamente por eso el No es que cansancio. trabajo 2 horas y descanso, ¿no? Pero Claro. trabajo, doy clase, tengo un receso de 10 minutos para descansar los oídos, vuelvo a arrancar y así. Claro. A veces tengo jornadas extendidas larguísimas. Así que todo eso lo soporto y lo llevo adelante porque amo lo que hago, porque sé que hay un objetivo, un propósito y porque tengo el sostén, tengo la familia que me acompaña, que ha sido fundamental para mí también. Creo que si no hubiera tenido esa palmada, ese apoyo de mi esposo diciendo, vos sí vas a poder, vos no sos más esa chica a la que le decían, no, vos escuchá cuando querés. Vos hoy sos Cintia Quiroga, hipoacústica, comunicadora, intérprete de lengua de señas. Y él me levanta muchas veces, sin ser cristiano evangélico como yo, él es una persona católica que
que ama su iglesia, su forma de pensar, y jamás se me puso en contra a lo que yo pienso, y me ha acompañado siempre en estos 3 años juntos. Y ha formado un círculo familiar que ha sido mi sostén fundamental. Así que si no fuera por la familia, por la fe de uno, y porque realmente hay que creerse un poco. A mí me cuesta mucho cuando me dicen, ay, felicitaciones por esto que hiciste, por aquello. Y me río porque me da un poco de vergüenza y me cuesta aceptar hasta dónde llegué. Mi trabajo ha sido reconocido a nivel local de interés cultural y educativo y a nivel provincial. Hermoso. Tenemos 2 declaraciones municipal y una provincial. Y mis capacitaciones son locales y también he estado en Los Antiguos, en Caleta, en Truncado. Hoy viajo todos los jueves a Truncado a enseñar. De hecho, estoy terminando una capacitación y en agosto vuelvo a empezar. Wow. Lo que es de hoy hasta fin de año tengo un montón de trabajo. Nadie te para. Gracias a Dios. Nadie te para. ¿Cómo te no van ha a nevado parar? y yo he podido viajar tranquila. ¿Cómo te van a parar? ¿Cómo te van a parar después del precio que tuviste que pagar también para poder, como se dice, ¿no? Para llevar una corona fue necesario primero llevar la cruz. Wow, y dicho necesitas, así, sí, ahora lo veo. exactamente. Hoy sos una honrada de parte de Dios. Yo honro tu vida en esta mañana delante de la audiencia. Espero que muchos sean los que le dejen mensajitos de esperanza, de fuerza, de ánimo a Cintia Quiroga, que haya un pueblo ahí del otro lado, una audiencia que sienta empatía, que quiera compartir la vida de otros peregrinos que pasan a nuestro lado. Gente que pasa a nuestro lado y que necesitan también muchas veces un oído para ser oídos y poder también dar el tiempo para ser escuchados. Creo firmemente, Cinti, que Dios sigue cumpliendo sus propósitos en ti y todavía no ha terminado la obra maravillosa que Él empezó en vos. Así que seguramente hay mucho más para que puedas vivir, mucho más para que puedas experimentar y que verdaderamente conozca a un Dios que cuando nos ha visto en las peores temporadas de nuestra vida y que nos vio sufrir y llorar, tiene la calidez única y especial de poder levantarte en esta nueva temporada de tu vida, en este nuevo tiempo y en este nuevo comienzo de tu vida, darte las mayores y más ricas bendiciones, que disfrutes, el disfrute de cada día, porque fueron muchos tus lágrimas. Muchas tus soledades, muchos tus silencios, gente que no te entendió, que se burló, gente que no comprendió a Cintia. Pero hoy honro tu vida, mi querida Cintia, honro tu vida y espero en Dios que sean muchos los que te honren y que por sobre todo la honra viene de parte de Dios y Él te está poniendo en lugares, como decís vos, en lo poquito fuiste fiel, no te caíste, y aunque muchos te vieron ahí caída y tal vez no te levantaron, ciertamente hoy veo como Dios te está levantando y te está honrando por lo que me estás contando y un poco estuve hurgueteando ahí tu red como para ver cómo era un poquito tu camino, pero mi interés era conocerte, incluirte en mi vida y incluirte en la vida de los oyentes, que muchos sean los que conozcan testimonios que los lleven a pensar y a decir qué injusto que somos, ¿no? Qué injusto, aún como iglesia somos injustos, como bueno, aquellos que pasan por al lado del que está tirado y tendido al costado del camino y pasamos y no hacemos algo, no hacemos nada muchas veces. Así que espero en Dios, Cindy, que en este tiempo puedas vivir aún mayores experiencias, que tu vida siga marcando el trazo para otros y muchos que están pasando por esto, queriendo entender por qué no oyen, por qué les pasa esto, como dijiste vos, por qué les sucede esto, por qué les tocó a ellos. Qué bueno que existan personas como vos que le van a poder decir el porqué de lo que están viviendo y el para qué de todo eso. Así que, Cinti, un mensaje para los que te escuchan, un mensaje, ¿qué tengo que hacer para aprender? ¿Se puede incorporar en este periodo, en este tiempo, o estás dividida por módulos para enseñar? Bueno, yo trabajo en la Casa de Altos Estudios, Analía Bande, que está detrás del Correo Argentino. Sí. En el mes de agosto inician las inscripciones.
La cursada dura 3 meses, se cursa una vez por semana, es gratis, la clase dura 1 hora, es a partir de los 7 años sin límite de edad. Mi alumna más grande tiene, yo le digo la Benjamina porque es la más jovencita para que no se ofenda, tiene 72 años, para que te des una idea de que no hay límite. Ayuda mucho a lo cognitivo, a la memoria, a la articulación de las manos, así que mis alumnas mayores están felices porque la práctica las ayuda. Claro. Es para todos, cristianos, católicos, gente que está alejada, niños, adultos. En la misma sala vas a encontrar abuelos, chicos de primaria, todos en comunidad. Se crea una comunidad muy linda. Nosotros hacemos mucho el protagonismo a las personas sordas. Tenemos personas sordas en la comunidad de Las Heras, y ellos son protagonistas cada vez que hacemos algo. Participando del taller se forman como comunicadores. El comunicador es el que aprende lengua de señas. Reciben un certificado avalado por el Instituto EFATA, que es el que me avala a mí y mi sello como comunicadora. Así que la formación consta de aprender marchas patrias, enseño otro tipo de canciones a pedido de los alumnos también. Aprenden el idioma en 4 niveles. Si dura 3 meses, bueno, la gente que empieza en agosto va a ser nivel 1 y el año que viene hace nivel 2 en marzo cuando volvemos a arrancar. No es obligatorio hacer todos los niveles, vos podés participar la cantidad de niveles que quieras. De hecho, se egresó nivel 5 el año pasado y no se quisieron ir, así que están haciendo nivel 6 porque ellos quieren. Los invitamos a todos. La pérdida auditiva puede ocurrir por salud, por trabajo, accidente. Desde el nacimiento estamos todos expuestos a la pérdida auditiva, es algo que no se recupera y está bueno ir adaptándose, porque así como la tecnología abarca muchas situaciones de la vida, la pérdida auditiva es algo que nos va a ocurrir a todos, y hay que estar preparados. En el taller enseñamos a implementarla en la vida cotidiana, justamente para acortar distancias. Si tenés una emergencia, vos podés hacer una seña de llamar a la policía o la ambulancia sin generar un disturbio. Se puede usar en lugares donde hay mucho ruido o en medio de una prédica donde no se puede hacer ruido. Porque, por ejemplo, tengo una emergencia, necesito ir al baño, ¿sí? Claro. Así que van a aprender de la comunidad que existe en la localidad, van a ser parte. Festejamos el Día del Sordo, el Día del Intérprete, el Día del Comunicador. La lengua de señas tiene día de aprobación de la ley, Día Nacional, Día Internacional. Vivimos de fiesta celebrando a la comunidad. Invitamos a todos a ser parte, a honrar, porque la lengua de señas es parte de la identidad cultural de un sordo, así que todos podemos ser parte, aportando a la empatía, la difusión, pelear por los derechos, por las rampas, por la accesibilidad, por la cartelera informativa para las personas sordocegueras también. No conozco acá en Las Heras si hay personas con sordoceguera, pero sí difundo mucho lo que ocurre en Caleta Truncado, que soy muy cercana a la comunidad. Así que siempre que veas alguna información que tiene que ver con discapacidad o la inclusión, no solo hablar de eso, es acompañar, compartirlo, pelear por los derechos y apoyar también. Siempre sí se habla de inclusión, pero no hacer nada. Pero cuando vos difundís una imagen, estás hablando de inclusión y eso es hacer. Así que los invitamos a todos a formar parte, es gratis y son todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias a ustedes, encantada. Se me fue el matero, pero feliz. Una linda mañana, un placer. Me voy bendecida y me voy con mucha gratitud de tus palabras. Y tomo cada palabra que dijiste para bendición para mi vida y mi familia, así que gracias por el espacio y bueno, vuelvo cuando gustes. Sí. Me encantaba. Totalmente, vas a ser invitada ya de la casa, seguramente en algún momento te voy a estar volviendo a invitar, es muy lindo como testimonio de vida más allá de lo que ejerces, ¿no? De la profesión que hoy tenés. Como persona, sería una linda presencia en nuestra radio para estar con nosotros. Así que bueno, amados, vamos a seguir con buena música para poder yo despedir como corresponde a mi invitada. Javier en los controles y en el aire, música en FM Sion. Hoy me siento